Bienvenidos de vuelta. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el tema de la competitividad de las MIPES y la importancia que tiene frente a toda la actividad económica del país. Para esto nos acompaña el día de hoy el economista Guillermo Aznar. Él es el decano del Colegio de Economistas de Lima y profesor principal y de la parte de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos. También está con nosotros la licenciada Melina Burgos. Ella es directora de Promoción de Iniciativas Empresariales y Asociatividad del Produce. También se encuentra con nosotros Iván Mifflin, gerente de la promoción del emprendimiento IPAE y además presidente de la mesa PYME. Y junto con él está con nosotros el señor Francisco Díaz-Canseco Tábara. Él es presidente del Consejo por la Paz, director fundador de la empresa Grupo Orgánico Nacional S.A. y ganador del premio al mejor agroexportador, que seguro ya nos va a comentar un poco más en el programa. Entonces, dicho esto, nos interesa entonces tocar el tema de la competitividad, y para empezar a hacerlo vamos a hablar ligeramente sobre la situación de la MIPE. En concreto, cómo podemos definir la importancia de la MIPE en el país. De hecho, un poco más del 98% de la cantidad de empresas formales establecidas en el país es micro y pequeña empresa, está definida como una micro y pequeña empresa. Y estas aportan alrededor del 42, un poquito más del 42% en el PBI del país, con lo cual estamos frente a una realidad económica importante, de grandes dimensiones para nuestra economía. Adicionalmente, junto a esto, tenemos que darnos cuenta que lamentablemente más del doble de la cantidad de las MIPES o de las microempresas en específico son informales, es decir, estamos hablando de alrededor de casi 2 millones de microempresas que se ha estimado que están en la economía informal o están en el ámbito todavía de la informalidad, mientras que en la pequeña empresa esta estadística disminuye felizmente y se va como hacia la mitad de las pequeñas empresas que todavía están en las aguas de la informalidad. Esto lo planteamos porque en este contexto de la microempresa como gran unidad productiva en el país y además inmersa en un componente importante de informalidad, viene la pregunta: ¿cómo pensar en competitividad de nuestras MIPES en este escenario, en el escenario de una fuerte dosis de informalidad? Y al respecto, quería empezar la mesa con la intervención de Melina Burgos, para que nos pueda explicar un poco el esfuerzo del Estado a través del Produce para promover finalmente a la micro y pequeña empresa, sabiendo evidentemente este contexto del que hemos hablado, ¿no? Gracias, Aldo. Efectivamente, el Ministerio de la Producción, a través del Viceministerio de MIPE e Industria, reúne un conjunto de iniciativas de apoyo a la micro y pequeña empresa a través de sus diferentes programas, ¿no? Uno de ellos, particularmente, es el programa Mi Empresa, que tiene un conjunto de actividades de capacitación, asesoría, asistencia técnica a los pequeños empresarios, pero a su vez también desde la Dirección General de MIPE y Cooperativas se viene promoviendo un premio nacional a la MIPE. Este premio es virtual, es online, por ende podemos decir que todos los empresarios y empresarias del país pueden participar al mismo. Y el objetivo fundamental de este es reconocer a aquellos empresarios que han destacado por su emprendimiento, su esfuerzo, su gestión empresarial a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? Entonces, nosotros invocamos a los empresarios a participar del mismo y puedan ser ganadores de una pasantía internacional en un país de Latinoamérica, y ellos puedan hacer y conocer nuevas experiencias, entablar contactos comerciales, y a su vez también tener otras nuevas fórmulas de tecnología, de acceso al mercado, porque también se les permite o se les identifica participación en ferias internacionales a través del apoyo de los consejeros comerciales en cada país. Melina, definitivamente es una iniciativa muy interesante que ya vienen realizándola, creo, 3 años seguidos. Exacto, sería la 4ª edición este año. Muy bien, pero dinos desde tu experiencia, desde el Estado, diríamos que existe, y esto también lo comparto con nuestros demás invitados hoy en la mesa. Iván, tú has sido director ejecutivo de PROMPYME. ¿Diríamos que en el Perú existe una estrategia articulada para la promoción de la MIPE? Iván. Bueno, creo que esa es una pregunta excelente, muchas gracias Karen, Aldo.
En realidad creo que se están dando pasos importantes para poder concertar la política pública y que no haya estos traslapes que existen entre distintos instrumentos y distintas instancias para atender a un sector que es la micro y pequeña empresa. Y considerar que el sector de la MIPE es un sector transversal a muchos de los digamos, sectores económicos. Entonces, no solamente es industria y pesquería, sino está comercio, está hoteles, restaurantes, todo el sector turismo y artesanía es también un sector importante. Y por supuesto, en el sector rural hay un importante sector de micro y pequeñas empresas. Entonces, se requiere un liderazgo, digamos, en este caso la ley consagra de que es el Ministerio de la Producción que debe tener el liderazgo para armonizar las políticas públicas y para que no haya los cruces que efectivamente sí se pueden estar dando y que requieren también que exista una instancia de coordinación y de promoción que existía antes, que era justamente Prompime, que ayude a hacer la correa de transmisión de las políticas y de los programas concretos. Política sin programas, sin instrumentos concretos, es como una política sin dientes. Es decir, no tiene posibilidades de concretarse y de salir adelante. Y sin financiamiento mucho menos, sin institucionalidad tampoco, ¿no? Entonces, creo que si la política no tiene programas e instrumentos concretos, no tiene financiamiento e institucionalidad, evidentemente no hay esa posibilidad. Sin embargo, creo que se están dando pasos importantes con los instrumentos que hay en el Ministerio. Creo que habría que ampliarlos y apoyar más al Ministerio para que los desarrolle, para promover la asociatividad, los clústeres donde hay presencia importante de las MIPES, los temas de promover servicio de desarrollo empresarial. ¿Hay clúster en el Perú? Porque Michael Porter dijo en el CAE 2010 que en el Perú no existían clúster, que esa era nuestra principal debilidad de nuestro modelo de crecimiento económico. ¿Existen clúster? De repente, por favor, Francisco, dinos tú que estás trabajando con 1.800 productores en diversas zonas alpandinas. Mi experiencia en los 27 años que llevo promoviendo las cadenas productivas en el Perú es que el resultado es exitoso. Hay una vocación de asociatividad en el país definida. Nosotros empezamos en un momento en el que el Perú producía 7.000 toneladas anuales de quinoa. Hoy día produce 42.500, en un momento en el que Bolivia producía 20.000, ahora produce 34.000, y me he dado con la sorpresa la semana pasada que a raíz de esta cifra que yo anuncié cuando tuve el honor de ser designado como el agroexportador del año por ADEX, el Consejo Nacional de Productores de Quinoa de Bolivia salió a decir que de las 42.500 habían 15.000 que entraban de contrabando al Perú, de Bolivia, y que estábamos reclamando como propia una quinoa que es ajena, cuando es al revés. Los bolivianos están llevando de contrabando por esa frontera inexistente que tenemos con Bolivia un montón de quinoa peruana para luego exportarla como si fuera boliviana. Entonces, por supuesto que en el Perú tenemos nuestro propio modelo de clústeres, de repente no es el de un gringo que viene a opinar sobre nuestro país sin conocer nuestra realidad. Francisco, de repente Melina, defínenos para el Estado, tú que trabajas en el Ministerio de Producción desde la dirección MIPE, ¿qué es un clúster? ¿Cómo definimos nosotros aquí en el Perú lo que es un clúster? Bueno, desde un punto metodológico se podría decir que un clúster es un conjunto de empresas articuladas que además de intercambiar una serie de servicios, también reúnen algún tipo de apoyo, ¿no? Desde el ámbito público o privado, ¿no? Entonces, si nos remitimos un poco a la experiencia práctica de nuestro país, podríamos decir que sí hay varias iniciativas, un poco quizás aisladas, en la costa norte hubo un programa importante, pero que de una u otra forma quizás no cuentan con el soporte o el apoyo que éstas requieren. Una de ellas fundamentalmente es el acceso al financiamiento, y precisamente desde el Ministerio de la Producción se viene trabajando en el ámbito de la política pública dos herramientas fundamentales. Una de ellas es la que recientemente ha sido aprobado por el Congreso, este instrumento denominado las sociedades de garantías recíprocas, que son empresas financieras que otorgan una garantía, una carta fianza a una MIPE ante el sistema financiero o ante el sistema privado también, ¿no? Entonces, esto va a estar bajo la regulación, evaluación de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Adicionalmente a ello, también otro instrumento que venimos trabajando desde el Ministerio de la Producción es mejorar la regulación actual de la factura negociable. Recordemos que el año pasado, en el mes de junio, salió una norma efectivamente que promovía la implementación, la factura negociable,
en donde de alguna manera permite a la MIPE obtener financiamiento en el corto plazo, ¿no? Sobre todo para el sector agroexportador, para los que estaban siendo proveedores de los supermercados, en realidad, que era el problema, que en realidad los plazos de pago, o sea, no, de cobro, eran muy largos. De 30 a más días, 60, 90 días. Pero Entonces, los supermercados tienen sus propios sistemas. exacto. ¿No es cierto? Wong tiene a una financiera que creo que es de ellos y que nosotros también, el excedente que no exportamos, que es el 1% de la producción nuestra, se lo colocamos a supermercados y claro, es cara la financiación porque te están poniendo una tasa flat del 3% sobre el monto de la factura en el momento en que te dan el dinero, pero no esperas 90 días para cobrar. Ahora, yo creo que parte del problema también es que las tasas son muy altas, ¿no? Una pequeña empresa puede estar pagando 12 como gran tasa y puede estar pagando 15 hasta 18% anual en un escenario donde, como conversábamos con nuestro decano del Colegio de Economistas de Lima, el LIBOR está entre el 0.5 y el 1% y las tasas internacionales son bajísimas. ¿Cómo hacemos para que esto se traslade al Perú? Yo creo que ese es el gran problema de fondo. ¿Cómo se financia a los pequeños productores? Nosotros les compramos al contado, pero el Banco Agrario básicamente no llega ahí. Entonces, aquí hay problemas graves de financiación del desarrollo en un país en el cual, yo recuerdo una encuesta de hace algunos años, hecha por Arellano entre los cornos de Lima. La pregunta era, si ustedes sacan la lotería, ¿qué haría con el dinero? Y la respuesta era 80% crear una empresa, 20% me hago mi casa propia. Hay una vocación de ser propietarios de nuestros compatriotas, lo cual es maravilloso, y una enorme vocación emprendedora, o sea, de crear empresas. Y luego arrancan con gran pujanza y no sé cómo se agencian créditos no bancarios, pagan tasas altísimas, y uno se voltea y encuentra casos como, por ejemplo, de la cooperación internacional, en la cual vienen muy alegres y dicen, bueno, le estamos prestando a los pequeños productores de café del BRAE al 30% anual porque es una tasa muy baja para ellos. Si voltean la mirada y le piden la plata al usurero de la zona, les va a cobrar 30% mensual, como si esta fuera una tasa maravillosa. Y es una tasa antiempresarial, una tasa usuraria que debería ser rechazada, ¿no? Ya son cosas que yo creo que ustedes pueden regular, intervenir de alguna forma, sin violar el sagrado principio del mercado. En realidad es un tema casi como de ecosistema, es decir, tenemos el tema del financiamiento, efectivamente, y toda la problemática que podemos ver, pero también tenemos el tema de capacitación, el tema de incubación. Sobre ese tema de ecosistema para la competitividad de las MIPES, vamos a retornar después de este corte.